Bueno, capaz que empezamos por la entrevista de Netanyahu, que de alguna forma le respondió a todo el operativo que hubo la semana pasada, demoledor, ¿no? La disolución del gabinete de guerra, las declaraciones del muchacho ¿cómo se llama? Daniel Hagari. Que dijo que jamás estaba en el corazón de los palestinos. ni un palestino se animaba tanto, ¿no? Creo que es la primera vez que Hagari dice algo que es verdad. Que es verdad. ¿No? Y porque es imposible derrocarlo. Él me decía una persona, estoy tratando de empezar la frase para no tergiversar, pero me decía algo así como, la frase suena como algo pictoresca, ¿no? Como amable, y en verdad le da hasta la razón a Netanyahu cuando quiere matarlos a todos, ¿no? Es decir, claro, jamás está en el corazón de los palestinos. Exactamente. Tengo que matar a todos, precisamente. Bueno, pero está, después de todo eso, salió Netanyahu a hablar de que la guerra le faltaba poco. Entonces, de alguna forma creo que se alineó y ya empezó a decir, bueno, tenemos que ir al norte, Hezbollah. Sí. De alguna forma le está dando la razón. Sí, y la otra cosa a lo que le está dando la razón probablemente sea el médico que le esté pidiendo que se dé una vuelta para ajustar la medicación. Porque ¿a qué va a ir al norte? Ese es el tema. O sea, a pelear contra Hezbollah. Que para peor también está en el corazón de los libaneses. Está en el corazón está en el corazón de, no solo de los libaneses, está en el corazón de todos los árabes shia que hay en todo el mundo árabe. Ese es el problema. Entonces va a estar peleando con gente que tiene tanta claro. Si le sacan el corazón puede ser. Si fueran un poco más occidentales, a lo mejor puede ser, pero no. No, el tema. Yo creo que la entrevista de alguna manera intenta como calmar un poco a la tropa, ¿no? El movimiento del mensaje de Hagari fue tremendo, porque vamos a entendernos, si cuando hay maniobras políticas, ¿no? Israel es muy dado a las maniobras, o sea, los gobiernos sionistas son muy dados a las maniobras discursivas y a hacer telenovelas para encubrir otras cosas. Pero acá estamos hablando de algo muy grave, entonces creo que lo que intentó hacer el comunicado de Hagari, con unas cosas posteriores que hubo que tal vez no salieron mucho a la luz, pero que fueron muy graciosas, fue decirle, mirá que nosotros no vamos a ir mucho más. El problema acá es, el problema por el cual Hagari sale a hacer el comunicado, tratemos de entender eso para luego poder empezar a desarmar la madeja. Solamente con el conflicto del genocidio, el ejército israelí espera para fin de 2024 tener 20.000 soldados discapacitados en forma permanente y sin posibilidad de tener una vida normal. Esos 20.000 son producto de este genocidio, o sea, de la perpetración de este genocidio. Pero en el lapso de 2014, que fue la última gran operación sanguinaria que dirigió Benny Gantz, hasta ahora serían entonces 70.000 soldados discapacitados en forma permanente e imposibilitados de llevar una vida normal, productiva. Y acá estamos hablando de los casos más variopintos. Como referencia a uruguaya, llenamos un estadio centenario. Exactamente. Los soldados discapacitados de Israel. Exacto. Es un estadio de fútbol porque además creo que, por ejemplo, no sé si el estadio de Núñez tiene más o menos la misma capacidad. Usemos el Uruguay. Ahí va. El estadio centenario, entre 80.000 personas, se habilitan 54.000 entradas. Exactamente. Es un número. Exacto. Bueno, todo eso lleno de gente que por las guerras no va a poder tener una vida normal en Israel, lo que quiere decir que van a estar a expensas del Estado israelí. O sea, no tienen forma de engancharse a la vida productiva de una forma, digamos, normal. No hablemos ya de los colapsos familiares. Y no, eso te va a decir que conociendo dos realidades de veteranos de guerra muy de cerca, la de los argentinos,
Bueno, los veteranos de Malvinas. Y exacto. lo que el cine y la industria nos muestra de los veteranos de Estados Unidos, Exacto. Siempre son un problemón. Exactamente. Bueno, no, es que además a lo largo a lo largo de este genocidio, una de las cosas que más se han viralizado son los casos de soldados con estrés postraumático muy agudo que terminan yendo a las comisiones parlamentarias a hacer unos verdaderos escándalos, Sí, obvio. donde además terminan confesando la cantidad de cosas horrendas que les ordenaban hacer, y contando los desajustes tan brutales que tienen en su vida cotidiana. Entonces el problema es que después toda esa gente vos la tenés inmersa en la sociedad, ¿no? Sumados a los familiares, ¿no? Sumados a los familiares de los rehenes, el fin de semana la movilización llegó a 150.000 personas. O sea, las tomas de dron daban la impresión de ser una movilización como las que se está haciendo en cualquier parte del mundo por Gaza, multitudinaria, absolutamente multitudinaria. Entonces, por un lado, el ejército está preocupado por eso, o sea, está preocupado porque los tipos saben que van a morir, porque eso es lo otro que no se entiende. Nosotros estamos viendo las víctimas civiles palestinas, pero lo que no se entiende es que el número, la otra vez hablábamos de que, bueno, que el potencial criminal de Israel no estaba en toda su expresión. No es solamente porque políticamente no le conviene, sino entre otras cosas porque Hamás está ahí adentro y los está destrozando, literalmente. La cantidad de operaciones de francotiradores, la cantidad de operaciones con granadas granadas de tándem, de doble explosión, que convierten los tanques en hornos crematorios, y lo digo en serio, y es literal, hornos crematorios, son impresionantes los testimonios de soldados israelíes que se están filtrando en las redes. Entonces, esto el ejército lo siente y de alguna manera siente que tiene que dar una señal porque no puede seguir entregando gente para garantizarle la supervivencia a Netanyahu. Ahora, a partir de ahí se da un ida y vuelta, que es que Netanyahu, la oficina de Netanyahu, que eso es interesante, no sale Netanyahu, sino la oficina del primer ministro, a decir que estaban comprometidos a la victoria definitiva y que confiaban y que sabían que el ejército iba a cumplir con lo que se le había ordenado, con lo cual está diciendo, nosotros a ustedes les ordenamos una cosa, y el ejército sale a responder nuevamente también desde un mensaje de X, o sea que hubo ahí como una especie de tuitazo, a decir que el vocero, Daniel Hagari, tenía razón y que ellos consideraban, el Estado Mayor consideraba que Hamás es una ideología, por lo tanto no puede ser derrotada, ni militar, y menos políticamente, pero ya militarmente no puede ser derrotada, por lo que cualquier persona sabe que vos le matás un hijo a un padre y lo primero que va a hacer ese padre es agarrar lo que sea para vengar la muerte de su hijo, viceversa, etc. Entonces, ahora, Netanyahu dice, bueno, así podemos, dice el fuego se está terminando. ¿Qué se está terminando en Rafah? Ya no sé si querés hacer una penca ahora, puedo hacer una penca con el que esté mirando. No bien salgan de Rafah, lo primero que va a hacer Hamás es demostrar que sigue ahí. Cuando dijeron que habían limpiado el norte de militantes de Hamás, de guerrilleros de Hamás, lo primero que hicieron los guerrilleros de Hamás fue empezar a hacer operaciones contra los blancos, contra los objetivos militares que el ejército israelí dejaba en el norte. Cuando se fueron a Khan Yunis y estuvieron meses para decir, bueno, nos vamos de acá porque está despejado, lo primero que hicieron fue una operación para repeler los atentados sobre los hospitales. Jamás no ha dejado de estar en control de la Franja de Gaza. Netanyahu, vi en una manifestación un cartel que era brillante que decía, Netanyahu tiene control total sobre el mundo. De lo único que no tiene control Netanyahu es de lo que pasa en Gaza. Y eso es tal cual lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista militar no tiene control. Ellos espían, todo lo demás, pero militarmente, o sea, del enfrentamiento militar, no tiene ningún tipo de control. Y no lo va a tener. No lo va a tener. Es además lo que ha demostrado Hamás. ¿Cuánto llevamos ya? 8 meses de genocidio. Y siguen apareciendo. Siguen apareciendo los soldados israelíes en los hospitales con los pulmones reventados de las armas termobáricas de Hamás. O sea,
¿Por qué el ejército sale a decir esto? Porque no puede seguir viendo este panorama. O sea, ya para ellos está llegando a un punto dramático, ¿tá? Y esto es Gaza. Hablemos ahora de lo que dice, así podemos ir al norte. Bueno, me parece, ¿por qué decía yo que el médico de Netanyahu lo va a llamar para ajustarle la medicación? Porque después de las grabaciones de dron que mencionó, que filtró Hezbollah a los medios, entre ellos Al Jazeera, mostrando los objetivos militares, recordemos, ¿no?, lo que ya vimos todos, tomas de dron, donde señalaban, acá está esto, acá está esto otro, acá está esto otro, acá está esto otro. Un dron que no fue detectado. Entonces lo que estaban diciendo es, nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta acá sin ser detectados, sabemos qué es lo que estamos viendo, no vamos a tirar al azar. Y después, por si no se había entendido el mensaje, sale Hassan Nasrallah, que es el líder, el líder político de Hezbollah, a decir, si Israel quiere intensificar el conflicto y llevarlo a escala de guerra, no va a haber un solo objetivo militar dentro de Israel que sea seguro. Y lo otro además que dice es, esta guerra se va a librar dentro del territorio israelí. Y yo ahí diría que hay un parate que hay que hacer porque en su vida Israel tuvo que pelear una guerra en su territorio. Siempre fue para expandir fronteras, en el Sinaí, en los altos del Golán, en el sur del Líbano, pero nunca tuvo que pelear en su propio territorio. El problema ahora es que no solamente su territorio está siendo bombardeado, incendiado, etc. El tema ahora es que directamente va a tener que pelear dentro de su territorio y eso es algo que a cualquier israelí le causa pavor. Entre otras cosas porque es algo que nunca experimentaron, pero no están preparados para eso, que eso es lo otro. Militarmente jamás es impresionantemente superior. Sí, eso quedó claro. No, hay dos cosas, y ya de paso te dejo todo, te permito que te tomes el mate. La primera, que la otra vez habíamos terminado la columna, y cuando terminamos la columna el lunes pasado, te dije, me quedé con ganas de hablar de por qué Hezbollah, que vos habíamos anunciado tantas veces, cuando se meta Hezbollah, si se mete Hezbollah, bueno, ¿cuál es el rol de Hezbollah? ¿Por qué no se metía? ¿Por qué estaba esperando? ¿Cuál era el costo que podía generar eso? Y el segundo planteo que me gustaría encarar es si se ha modificado la opinión pública en Israel en estos últimos hechos, porque teníamos un escenario que era un apoyo impresionante, pero no había sucedido todavía lo del gabinete de guerra ni todas estas situaciones, ¿no? Sí, no hay encuestas nuevas que verifiquen un cambio de opinión. Y cuando digo no hay encuestas nuevas, me interesa particularmente que se entienda lo de encuestas nuevas, porque ¿qué pasa? Lo que estamos viendo, lo que incluso se ve en las encuestas, es el reflejo del enorme bombardeo que está recibiendo la ciudadanía israelí a través de los medios de comunicación sobre cómo dirigirla. Ahora, ¿qué pasa? Este anuncio del ejército, que es una institución infinitamente respetada, recordemos que el ejército, acuérdense, no sé si vieron en los videos anteriores nuestros, creo que en el primero o en el segundo está el porcentaje de aprobación del ejército de Israel. Es la única institución de Israel que hoy por hoy cuenta con una aprobación de cerca del 90%. Sí, yo te diría además que no tenés otra. Exacto. Si sos israelí. Exacto. Irse adentro de un lugar absoluto que es un polvorín. Exacto. Y que existís básicamente porque hay unos tipos armados hasta los dientes que te van a defender. Exacto. No tenés mucha chance, ¿no? Capaz que estaría bueno, no sé, las encuestas son muy frías, ¿no? Sí. Porque una cosa, yo te diría que una cosa es la aceptación y una cosa es querer. Sí. Capaz que una cosa es querer y una cosa es aceptado. Sí, no, claramente hay una cuestión de necesidad. Yo no sé si en algún momento se ha desmenuzado eso. Pero lo que está claro que vos a esto es que tiene muchísima más legitimidad que la clase política. Exacto, totalmente, claro. Total y absolutamente. No desde ahora, pero con los porcentajes de ahora, sin lugar a dudas. Porque entre otras cosas ahora el tema es que la ciudadanía israelí está en una mezcla que es la peor en la que puede estar un pueblo, que es con miedo y con rabia. Podés cometer las peores atrocidades con miedo y con rabia, que es exactamente lo que están haciendo.
Ahora, el tema es, cuando el ejército israelí, que es la institución más respetada, te dice, yo con esto no puedo, entonces vos decís, bueno, eso es lo que explica a mi gusto, entre otras cosas, que la movilización de familiares dentro de Israel haya llegado a 150.000. No, antes, por supuesto que antes había un montón de gente, pero el tema es que ahora ya es absolutamente dramático y ya la prensa no puede contener todo esto. Porque el otro tema también está en el cómo las redes sociales se expanden en Israel, que eso es capítulo para otro día. No, y se me ocurre también otro... Sí, pero... Perdón. No. Para agregarte otra cosa para Dale, que dale. analices. Que otra complejidad, otro problema, entre comillas, que tiene el ejército israelí, que en otros escenarios mundiales una de las salidas podría ser un golpe de Estado. Pero en Israel, la democracia israelí fue bandera y es bandera a nivel internacional. Sin ir más lejos, el último viaje del entonces presidente del PIT-CNT, Sí. Fernando Pereira, Sí. hablando en loas de la democracia israelí. Entonces ellos tienen en eso un poder muy grande. Seremos lo que seremos, pero acá es un país democrático, que se respeta a las minorías sexuales, hay libertad sindical. Entonces, en este momento, en una guerra, en otras circunstancias, yo creo que sería tentador decir, bueno, si los políticos no tienen buena visión y los milicos sí, Claro. pero no pueden tampoco por eso. No, porque es el último reducto que tienen, o sea, lo que decís está absolutamente perfecto y como bien ubicado dentro del análisis. Ahora, dentro de su maquinaria argumental, el problema acá es, y te lo muestra el propio problema de la disolución del gabinete, Israel no es una democracia occidental. Tal cual, una democracia liberal occidental tal cual la entendemos nosotros, no lo es. Hay dos cuestiones fundamentales. Primero que nada, tiene un sistema de segregación. Cuando se habla del apartheid israelí, no es un término caprichoso, ni es una especie de... No, es objetivo. Porque hay una discriminación. Es muy sencillo. Tiene el control sobre Gaza, tiene el control sobre Cisjordania. Los que viven ahí no pueden votar en las elecciones israelíes. Podemos hablar de otras cosas más, pero no me quiero entretener. Pero el otro problema además es, Israel no tiene constitución. Lo que quiere decir que la figura del primer ministro y la figura del parlamento adquieren un peso descomunal porque solamente tiene leyes. No tiene una carta fundante que oficie de reglamento. Sí, y las leyes... Y de marco. Exacto. Y todos los países que tenemos constitución sabemos lo que cuesta cambiar la constitución. Sabemos que se requiere de acuerdos especiales, sabemos que requiere un montón de trabajo político. Hoy se cayó el proyecto Neptuno porque un juez se basó en la Constitución, no en una... Exacto, y lo hizo bolsa, hizo bolsa la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno en el Parlamento, y porque, bueno, ya está, porque está la Constitución ahí de garante. Eso en Israel no existe. Pero el otro tema, además, es que es de lo que me terminé de desayunar con este tema de la disolución del gabinete, es, en una democracia occidental, el presidente es el jefe es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que quiere decir que es el jefe supremo, está por encima de los generales, es la autoridad militar suprema. En Israel no es así. El primer ministro tiene que gobernar dentro de a los efectos de la cuestión militar, tiene que tomar decisiones dentro de un gabinete de guerra que le proporciona el asesoramiento y que lo guía, y esa guía no puede ser pasada por alto. Por eso es que Benny Gantz se va del gabinete, pero al irse del gabinete lo obliga a Netanyahu o a reconstruirlo, cosa que no quiere, o a disolverlo. Y cuando lo disuelve, lo que está en el escenario en el que está ahora Netanyahu es en el mismo, con respecto a este tema, es en el mismo escenario en el que está Zelensky en Ucrania, después del, creo que fue el 25 de mayo. Ya no es presidente, terminó su mandato, sí, ahora está funcionando bajo ley marcial. Es un presidente de facto. Bien, Netanyahu ahora está dirigiendo militarmente al ejército de facto. Entonces, la gran democracia occidental en Medio Oriente ya no lo es. Y está buenísimo que hayas traído ese punto porque nos sirve para desmenuzar esto. Con respecto a lo que decíamos de Hezbollah, y por qué esta pregunta que
que me haces con frecuencia de por qué Hezbollah no pone el acelerador, no aprieta el acelerador. Pero yo creo además que está en el corazón de Sí. mucha gente que ve las muertes y que sufre No hay duda. la muerte de los palestinos, que dice, bueno, ¿quién puede parar esto? No hay duda, y te soy sincero, está. Y ahí, perdón, Sí. ahí está salado como cuando Occidente pide, yo qué sé, que bombardee la OTAN, en Yugoslavia, Ahí pasaba, va. no sé qué. Ese pedido parecería loable, pero cuando alguien pueda pedir, bueno, che, a ver si Hezbollah le para el carro a otra gente, sería algo violento, y es algo como que no nos ponemos de acuerdo cuando pedimos intervenciones Exacto. en otra situación. Los hutíes son los que están haciendo todo ese trabajo, lo están absorbiendo todo. Si será necesario, si el mundo estará desesperado por esto, que adquirieron una notoriedad descomunal, un grupito minúsculo de un país hipersancionado, con una hambruna brutal, con una pobreza increíble, un régimen, un movimiento guerrillero recontra cuestionado por todos lados, los hutíes, y sin embargo están haciendo lo que incluso Hezbollah no hace. Vamos a entendernos sobre esto. Es lo que el mundo le pide a Hezbollah. Impresionante, ¿no? La gente de a pie, por lo menos, ¿no? La gente de a pie pide, o sea, que realmente, es más que entendible. Es más que entendible porque uno ve que los políticos están en su juego, que es bueno. Yo trato de hacer una declaración a lo Erdogan, ¿no? Yo trato de calmar a la indiada que me pide que haga algo, entonces digo que Netanyahu es esto, Netanyahu es lo otro, pero le sigo vendiendo petróleo, que hasta ahora no hay novedades de que le haya cortado el chorro. Bueno, Hezbollah está haciendo algo distinto. Increíble que un movimiento guerrillero sindicado como terrorista esté, sin embargo, haciendo una guerra de desgaste que le pone presión. ¿Por qué está en esa y por qué no acelera? Vamos a pensarlo, vamos a responderlo pensando en qué es lo que pasaría. Vamos a suponer, Hezbollah intensifica... Vamos a suponer que Hezbollah intensifica los bombardeos. ¿Cuál te parece a vos que puede ser el escenario posible ahí? Y la respuesta inmediata de Israel, ¿no? ¿Qué va a pasar en Gaza? Ese es el tema. La población gazatí acá son los verdaderos rehenes. Si Hezbollah intensifica la respuesta sin una justificación, es escalada, esto es escalada, eso es algo que hay que entender. En términos militares, todo funciona en esa lógica, en la lógica de las reglas de combate y las reglas de la escalada, las reglas políticas de la escalada. Por eso es que es muy difícil para nosotros, los civiles, entender, entre otras cosas, la comunicación que tienen los ejércitos. Che, escuchame, mirá, vos viste que me pegaste acá, me mataste 30, te tengo que matar 30. Si no, no puedo... Vos me subiste el peldaño y yo no... Vamos a manejar algo, matame 30. O sea, obvio, no dice, no, mirá, matame estos, matame lo otro. O sea, a lo mejor dice, no, mirá, no me mates estos. El ataque iraní a Israel fue debidamente acordado con todo el mundo, con Estados Unidos. Con los únicos que no hablaron fueron con los israelíes. Pero aparte le dije, lo contó Estados Unidos como si sí, nada. Sí, obvio. Israel no jugó limpio porque no avisó del ataque en la embajada de Damasco. Los que no jugaron limpio también fueron los estadounidenses porque fueron los que le proporcionaron parte de la inteligencia. Los iraníes eso lo saben. Parte de jugar sucio es parte de la guerra. Entre otras cosas. Lo que pasa es que cuando cuando vos decís está bien, es parte de la guerra, pero acordate que la regla, así como el narcotráfico, también tiene reglas. Entonces cuando vos infligís una regla, lo que estás haciendo es subiendo un peldaño en la escalada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hezbollah? Manejando responsablemente los peldaños de la escalada. ¿Por qué? Porque saben que la población rehén es la gazatí. Por eso es que, entre otras cosas, Netanyahu está intentando controlar la cantidad de muertes. Es de las cosas más perversas que se hayan visto en la historia de este mundo. El control absoluto y perfecto sobre un genocidio a un nivel casi milimétrico, con un nivel de precisión que no se ha visto jamás. ¿Para qué? Para tener la palanca justa
para conseguir lo justo. Entonces, por eso es que Hezbollah no va a subir el siguiente peldaño si Israel no lo sube. Porque si no, la población que está de rehén es la gazatí. Es el motivo, entre otras cosas, por los cuales Irán no lleva años sin responder bélicamente como corresponde a la cantidad de funcionarios militares y civiles que el gobierno israelí le ha matado. Porque sabe que hay dos poblaciones que están de rehén, la de Gaza, la de Cisjordania y la de Líbano, en el caso de Irán. Porque cuando Irán responde, ustedes ya vieron lo que pasó. 350 drones y cohetes. Lo que le quiso decir de entrada es, yo no tiro cada tanto 3 cuetitos. Yo respondo así. Y Hezbollah se encargó en este mensaje de dar una respuesta adecuada, una advertencia adecuada, que es, todo esto que ustedes tienen acá, nosotros sabemos qué es. Sabemos dónde está y saben ahora que podemos llegar hasta ahí. Y tienen el arsenal y tienen la estrategia, tienen los túneles, tienen de todo. Entonces, el problema es, para Netanyahu, el problema ahora es, si voy al Líbano a pelear contra Hezbollah, voy a perder. Estados Unidos ya se cansó de darle señales de que no va a acompañarlo. Es más, la visita que hizo este diplomático estadounidense de origen judío, que además peleó, revistó en las fuerzas de ocupación israelí, o sea que cosa más insólita no hay, un representante estadounidense que en verdad está representando a la otra parte, a tratar de alguna manera de bravuconear y decir, bueno, todo esto usted se tiene que terminar y tiene que haber un acuerdo, le conviene a Hezbollah, no, le conviene a Israel. Vengo a decir desesperadamente, por favor, vamos a tratar de hacer algo. Estoy seguro que intentó de alguna manera conmover. Bueno, no terminó de decir eso, que Hassan Nasrallah estaba saliendo, emite un comunicado en el cual dice, como para responderle amablemente, le dice, primero, antes de que llegara, largan los videos, fíjense el tiempo, ¿no? Largan los videos, esperan que el tipo hable y después dice, bueno, si Israel quiere entrar a pelear, va a terminar peleando en su territorio, no va a haber un solo objetivo militar que esté a salvo, y si Chipre llega a ser utilizado para Israel como pista de aterrizaje y de despegue, vamos a tratar a Chipre como beligerante que es. Enseguida lo llamaron de Chipre a decir, no, acá no, porque nosotros no vamos a permitir que Israel haga nada, porque claro, no quieren tener problemas. ¿Ah? Y acá el tema es muy sencillo, ya lo hemos dicho, 150.000 misiles y cohetes. ¿Ah? No sabemos cuántos de ellos hipersónicos, el arsenal de Hezbollah. ¿Ah? Sistemas de granadas antitanque con un rango de 8 kilómetros de alcance, cuando la bala de un proyectil de Merkava llega a 4 kilómetros. Lanzagranadas guiados por láser. O sea, realmente son un problema. Sí, dirán, pero la Fuerza Aérea, bueno, parte de la cohetería y parte de la misilería que tiene Hezbollah supera en velocidad a los F-15 israelíes. Entonces el problema está bien, bueno, sí, pero no tienen la capacidad de maniobrabilidad que tiene un F-15. Sí, el F-15 tiene un montón de maniobrabilidad arriba, pero cuando baja a bombardear, lo interceptan. Entonces el problema es, no hay una forma en la que Israel pueda hacerle frente a Hezbollah sin ayuda militar estadounidense. Y el problema es que acá es Estado contra Estado. Si aparece Estados Unidos, ¿quién aparece? Sí, están los otros nenes que... Está Irán, pero el problema es que detrás de Irán, que ya es bastante grande... Están los rusos primero y los está chinos Rusia. después, punto. Está Rusia porque además, les recuerdo, Rusia e Irán están trabajando en un acuerdo de cooperación de seguridad
fíjense el enorme poder de esto. Tienen un montón de conflictos a cuestas que sortearon para poder llegar a esto. Y ahora Perdón que te interrumpa. Sí. En esta nueva New Guerra Fría, ¿no? Sí. La Guerra Frisa, como decía Domínguez, este escenario tenemos aparte de un bando, uno que está metido hasta el tuétano, Israel, y el poderoso con las patas embarradas, ¿no? Sí. Estados Unidos hablando, metiéndose, suministrando misiles en la otra guerra. Y del otro lado, tenemos en el conflicto de Gaza, a los otros ni siquiera se ensuciaron la uña. Entonces ahí es la reserva. Así, yo todavía no estoy. Claro. Cuando me Claro. meta, no sé qué va, ¿entendés? Exacto. Vos ya te metiste. Exacto. Se metió toda Europa. Sí, sí, O sea, están suministrándole... Y hablando, y sobre todo hablando. Los chinos no hablan, ¿no? Claro. Dicen que quieren la paz. Mira, creo que... Y eso es un poder. Sí, sí, sin duda. Y entre otras cosas porque no están mostrando Porque si hay las dos cartas. bandos acá en la calle y nos empezamos a pelear, y del bando que estás vos y tres manis están tomando mate, Sí. yo de este lado yo digo, cuando se metan esto nos cagan a palo. Claro. Igual hay dos movimientos muy sutiles, pero muy interesantes que hicieron tanto Rusia como China en torno a este conflicto. Lo primero es... La verdad que a Rusia la tienen ocupada con el Sí, pero Rusia, a ver... Pero China seguro que no. Rusia va a crecer según el Banco Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, no según el Banco de BRICS. Reconocido por Bueno, va a crecer por encima del promedio mundial, va a crecer el doble que Estados Unidos, 3.5 de su PBI de crecimiento en guerra, una economía estresada por la guerra, ¿tá? Crece un 3%, yo no creo que haya un registro igual. Ahora, ¿cuál es el asunto interesante? Hamas y Fatah se odian de una forma que ustedes no pueden creer, entre otras cosas porque, lamentablemente, hasta Norman Finkelstein, que es el gran defensor de Gaza, lo dice. Defensor, digo, en términos, es uno de los que más ha estudiado el conflicto, y es el que está profundamente consustanciado con la causa palestina. El propio Norman Finkelstein decía, Fatah es la policía israelí en Cisjordania, y todo lo que ha venido pasando en Cisjordania tiene que ver con la política israelí con Fatah, la cual Fatah acepta a rajatabla. Todo el mundo habla de lo altamente impopular e inconveniente que es Mahmoud Abbas. Imagínense entonces eso. De repente Rusia los llama a los dos, los llama a Hamas y a Fatah, dice, vengan un rato a Moscú a charlar. ¿Vos pensás que no fueron? Porque están peleados. Fueron, los dos se sentaron a charlar, dijeron, bueno, miren muchachos, acá tenemos este problema, yo entiendo que ustedes ahora están ocupados, vos estás haciendo política por el mundo, porque eso es lo que está haciendo Fatah, vamos a entendernos, está bueno lo que está haciendo Fatah en el mundo en cuanto a darle respaldo político al conflicto en Gaza y a lo que está haciendo Hamas. Está tratando de aprovecharlo también para colocar sus figuras, pero está sumando de alguna manera. Entonces, ambos están absolutamente ocupados con esto y sin embargo, van a Rusia y dicen, bueno, miren muchachos, ustedes vayan pensando para adelante, porque está claro que Gaza no va a ser gobernado por Hamas. Hay demasiada presión a nivel internacional como para que eso ocurra. Tienen que pensar en eso. Estoy seguro que ya les pasaron recetas, pero ellos están charlando. Ese es el primer movimiento. O sea que ya están pensando en el post-conflicto, lo tienen claro. ¿Y qué hacen mientras tanto los chinos? Pero juegan de una forma que es impresionante, ¿no? Los chinos, mientras tanto, llaman a varios países árabes que andan ahí en la vuelta alrededor de Israel, a Egipto, a Emiratos Árabes Unidos, a no sé qué. Hace una cumbre de países árabes en China para hablar. ¿Y de qué van a hablar? Me imagino que justamente invitó a todos los que están ahí alrededor a hablar de fútbol. De la nueva ruta de la seda. Eso es una, por supuesto, pero estoy seguro que les debe haber dicho, muchachos, ¿cuánto precisan para liquidar esto? Para cambiar de bando. ¿Cuánto precisan? Y ahí todos les deben haber dicho, les deben haber llorado la milonga, el Sisi con la cantidad de cosas, de deuda que le perdona a Estados Unidos, lo otro. Al único que no invitó fue al rey de Jordania. Pues pobre, me parece que en cuanto esto se termine se tiene que ir. Porque no debe haber persona más impopular en Jordania
que el propio rey, que habla árabe con un acento inglés, porque no sabía hablar árabe al momento de asumir la corona. Pero la cuestión es, están habiendo movimientos políticos hacia el post-conflicto, de parte de ellos. Hasta ahora es lo que van a hacer, y sinceramente es una muy buena señal, aunque es espantoso para los gazatíes, es espantoso para todo esto. ¿Sabes una cosa? Ellos están pensando también en el resto del mundo, y lo que están diciendo es: nosotros no somos como estos otros. Nosotros no metemos la cuchara donde no nos llamaron todavía. Nosotros estamos dando diplomacia, ¿no? O sea, todas las cosas todos los bolazos que tira Estados Unidos al Consejo de Seguridad, lo bochamos, no acompañamos, estamos ahí para marcar eso. Pero nosotros no vamos a jugar con las reglas. Seguimos yendo al Consejo de Seguridad de la ONU, seguimos yendo a la Asamblea. O sea, no están diciendo nosotros estamos para hacer el rancho nuestro. Están diciendo nosotros queremos colaborar con... Y aparte, estaba pensando que, a diferencia de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos en Vietnam o en Afganistán, que también perdieron, agarran sus petates y se vuelven a Estados Unidos. Israel tiene un problema, ¿no?, con eso, que es que no se puede volver a ningún lado que sea seguro. Entonces, ahí hay un escenario que vos decías, bueno, se puede decir que tal vez en 10 años no exista más. Y yo lo que estaba pensando, que lo de la salida de los dos estados, que en un momento sonaba como una quimera, una utopía de los árabes, se va a convertir en la quimera de Israel. Sí. Se va a convertir, bueno, la salida de los dos estados como única cosa que nos queda. Y Estados Unidos es insistente ahora con eso, de los dos estados. Arabia Saudita es insistente, que además esa es la gran sorpresa. Están diciendo, miren muchachos, ¿es esto o...? Exacto. O es un estado solo y no son ustedes. Exactamente. El tema justamente ¿Está bien? ¿Ese es el escenario? Sí. Vamos a entendernos. Es el escenario político, porque me gustaría que tratar de enfocar el tema de la solución de dos estados, la solución de un estado desde esta perspectiva. Sinceramente, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Y qué es lo mejor? No lo sabemos. Como decía Norman Finkelstein, las soluciones no pueden salir del aire. No es que de repente a mí se me ocurre, o sea, a mí acá en Occidente o a mí acá lejos de esto se me ocurre y vamos a darle esto. Pero ¿por qué es importante hablar de dos estados o de un estado? ¿Por qué sigue siendo relevante? ¿Por qué, entre otras cosas, lo dice el príncipe saudí? ¿Por qué lo dice Estados Unidos? No es porque efectivamente quieran o incluso que consideren que es lo mejor, sino porque de alguna manera le están diciendo a Israel: acá lo que está claro es que Palestina tiene que tener soberanía. Chau. Eso es lo importante. En las redes hay como dos grandes corrientes, ¿no?, de los que hablan de esto. Hay unos que dicen no, porque no hay que hablar de dos estados, hay que hablar de un estado. Hay unos que dicen no hay que hablar de un estado, hay que hablar de dos estados. Yo siempre digo, muchachos, hablen. Eso es lo importante, que se hable. Mientras sea con dos, con uno, ahora no me importa. Ahora lo que importa es entender que hablar de cualquiera de las dos cosas, lo que deja absolutamente claro en la mesa es: el pueblo palestino tiene que tener soberanía. Y eso es algo que antes del 7 de octubre no estaba en la cabeza de nadie. Que ahora el príncipe árabe esté diciendo: nosotros no vamos a hablar con Israel hasta que no haya un Estado palestino, chau, olvídate. Los tipos más astutos y más egoístas de esa región que estén hablando en esos términos, clarísimo. Entre otras cosas porque además lo que ven es, sí, no hay duda, si nosotros no planteamos esto, estamos extendiendo la agonía israelí. Porque eso es lo otro también que hay que entender. Nosotros pensamos que la agonía israelí es a partir del 7 de octubre. No, el 7 de octubre es la tapa. Dijera, la otra vez vos hablabas de lo que decía Nasrallah, ¿no? Gaza será su tumba, que viene diciéndolo desde hace muchos años. Porque realmente es así. Y lo único que le faltaba al régimen israelí era ponerle la lápida. Vamos a entendernos, ya estaba antes del 7 de octubre en un declive total. Estaba en un declive total, la economía venía cada vez más problemática, su sistema educativo estaba siendo cada vez más cuestionado, los problemas que estaba generando Netanyahu en la primera ministratura eran cada vez más agudos. Hoy estaba leyendo un artículo en Times of Israel,
que es como el diario oficial del Estado israelí, en el cual de alguna manera mostraban cómo Netanyahu fue a recibir a uno de los submarinos Krupp que llegó a Israel. Esos submarinos son parte del centro de la discordia, por las cuales la gente estaba haciendo manifestaciones multitudinarias antes del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque esos submarinos fueron aprobados por el primer ministro, por Netanyahu, sin siquiera la autorización o sin el visto bueno del Ministerio de Defensa y tampoco del Parlamento. Entonces, el tipo tiene el descaro en medio de todo esto de salir a ir a darle como la bienvenida al submarino que una empresa pone, andás a ver cuánto lo costeó. Pero el otro problema además es que, entre otras cosas, ¿por qué estaba impugnada esa compra? Porque la Krupp le estaba vendiendo el mismo submarino a Egipto. Entonces, el gran, digamos como la gran máxima israelí, que siempre fue tener la supremacía militar y la máxima capacidad disuasoria en la región, estaba siendo cuestionada y estaba siendo puesto en peligro por el propio Netanyahu, al comprar un submarino que era exactamente el mismo modelo que le iban a vender a un potencial enemigo. Entonces, esos eran los motivos que estaban llevando a Israel al colapso. El hecho de que el problema de que los ultraortodoxos no aportaran significativamente a la economía, que solamente aportaran problemas, que no estuvieran comprendidos en la conscripción, o sea que estaban exentos de hacer el régimen militar. Realmente era un problema. Los desvíos que hacía Bezalel Smotrich en la economía. Estaba en una situación bastante problemática y cada vez era más aguda. Yo les recuerdo, antes del 7 de octubre ya habían movimientos dentro de Israel que estaban organizando la salida en masa, la Aliyah, que es el movimiento de expatriación, es decir, de que los judíos del resto del mundo vayan a Israel a disfrutar del Estado, a ser ciudadanos y todo lo demás, estaba disminuyendo. Y el problema en esto, y por qué digo que es importante, porque la relación de israelíes, judíos y palestinos ahora en Israel es casi de 1 a 1. Y la tasa de natalidad palestina es muy superior a la tasa de natalidad israelí. ¿Eso qué quiere decir? Que en el lapso de 5 a 6 años, Israel iba a estar exactamente en el mismo panorama que Sudáfrica. Una minoría israelí intentando disputar la legitimidad a una mayoría palestina. Es lo mismo que le pasó a Sudáfrica. Si ya tenía problemas, ahora tiene más. Y el problema es el experimento que se mandaron con los ultraortodoxos de darles todo tipo de subvenciones para que tuvieran más hijos, que fue lo que hicieron de 2010 a 2012, expresamente, fue lo que le fue partiendo el espinazo a la economía. Sí. Porque si vos le das tremendas subvenciones a los colonos para que ocupen tierras, para que tengan hijos, y fíjense aún así, la tasa de natalidad de los colonos, que en el 2012 llegó a ser de 8 hijos por matrimonio, ahora está más abajo. ¿Y con qué tiene que ver? Y con lo que siempre tiene que ver la tasa de natalidad, que es qué tan seguro y qué tan bien me siento yo en el país. Los países que ven bajar su tasa de natalidad es porque están atravesando situaciones difíciles. Le pasó a Rusia en los 90, le pasó a todo el mundo, nos está pasando a nosotros ahora. Entonces, ese es un gran problema de fondo que está ahí agitándose y que, bueno, que hace que esta sea la lápida, ¿no? Que Gaza sea la lápida. Muy bien, capaz que hay que pedirle a la gente que se suscriba, que eso nos ayuda, sí, ¿no? sí. A incentivarnos, no es por Sí, guita, sí. no es por guita el tema, pero sí, si vemos que crece, Ahí va. si vemos que la gente comenta. Exacto, A además. veces un par de videos hubo comentarios, Sí, sí. incluso comentarios que se iban para insultarnos, nosotros Son los que más nos gustan. nos agradecemos. No Capaz sé. que inclusive tendríamos que pedir solamente comentarios. Solamente comentarios insultantes. Sí, yo quiero aclarar algo. Si nos Insultar a alguien, igual. si nos insultan, nosotros no los vamos a denunciar. Vamos a responder, pero no vamos a denunciar. Vamos a insultar. Los vamos a insultar como es debido. Por eso es que, en Capaz verdad, y si no nos insultan, los vamos a insultar también para por supuesto, incentivar. exactamente, el insulto. exactamente. O no, o por ejemplo, yo qué sé,
los comentarios polémicos, decir, yo no estoy de acuerdo, este tipo no sabe nada, está genial. Para nosotros, Mande. todo eso bárbaro, que nos manden a estudiar, nosotros nos pasamos estudiando, me encanta. Y ¿sabes lo que vamos a hacer también en la edición? Sí. Le vamos a meter un número de WhatsApp, capaz, ¿no? Bien. Así que pueden mandar algún mensaje, para tener un contacto más asiduo. Uh-huh. Nosotros, puede ser, sí, está bien. Los lunes vamos a estar acá, no Ahí en va. vivo, pero vamos a estar acá y vamos a tratar de sacarlo el mismo lunes. Sí, y la otra cosa es el tema que vamos a tener a continuación para el próximo. Es para que se hagan una idea, no les quiero adelantar exactamente el coso porque... tenemos adelantos ahora. Sí, vamos a ver por qué específicamente es que el sionismo es antisemita. Y no tiene que ver solamente con lo que está pasando ahora, pero específicamente el sionismo es antisemita y lo vamos a explicar. En particular, el sionismo, digamos, que se practica, digamos, que está vinculado estrechamente al Estado de Israel, en particular que practican muchos judíos sionistas. Pero vamos a proporcionarles un montón de documentación y de información que indican eso, que es abiertamente antisemita y que pone en riesgo la vida de los judíos. Bien, prometedor.